Cuando pensamos en las grandes mentes que han cambiado nuestra forma de ver el universo, un nombre destaca por encima del resto: Stephen Hawking. Un hombre que desafió no solo a la física, sino también al destino mismo. Su historia no es solo la de un científico brillante, sino también la de una voluntad inquebrantable, que rompió todas las expectativas. Hoy, exploraremos su vida, su lucha contra la enfermedad, y las ideas que lo convirtieron en una leyenda de la ciencia moderna. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942, en Oxford, Inglaterra. Exactamente 300 años antes, moría Galileo Galilei, el padre de la astronomía moderna. Casi como un símbolo del destino, Hawking nacería para continuar el legado de las grandes mentes, que se atrevieron a mirar más allá de lo evidente. Su familia era intelectualmente curiosa, aunque no particularmente rica. Su padre, Frank Hawking, era médico, y su madre, Isobel, una de las pocas mujeres que asistió a la Universidad de Oxford en los años 30. A pesar de vivir modestamente, fomentaban la educación, la lectura, y la discusión de ideas en casa. Era una familia donde la inteligencia se valoraba más que el dinero. Stephen no fue un estudiante prodigio en su infancia. De hecho, su letra era desordenada y sus calificaciones no destacaban. Pero tenía algo que los profesores no podían ignorar: una mente brillante, y una obsesión con entender cómo funcionaban las cosas. Le gustaban los trenes, los relojes, y cualquier cosa que pudiera desarmar y volver a armar. Esta pasión lo llevó a interesarse por las matemáticas y la física desde muy joven. Ingresó en la Universidad de Oxford a los 17 años. Allí se sintió, en sus propias palabras, aburrido, al principio. Encontraba las clases demasiado fáciles, y prefería pasar el tiempo navegando en botes o tocando música clásica. A pesar de ello, se graduó con honores, y decidió dar un paso más: estudiar cosmología en Cambridge, el lugar donde trabajó Isaac Newton siglos atrás. Poco después de comenzar su doctorado, algo empezó a ir mal. Stephen notaba que se tropezaba con frecuencia, que sus movimientos eran más torpes. Al principio lo atribuyó a la falta de coordinación. Pero las caídas se hicieron más frecuentes, y finalmente fue al médico. El diagnóstico fue devastador. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, o enfermedad de Lou Gehrig. Es una condición neurodegenerativa que ataca las neuronas motoras, las que controlan los músculos. Los médicos le dieron una expectativa de vida de apenas 2 años. En aquel momento, tenía solo 21 años. Stephen cayó en una depresión. Se aisló, perdió el interés en los estudios. Pero luego, pasó algo que cambiaría su perspectiva: conoció a Jane Whale, una estudiante de filología, con quien eventualmente se casaría. Jane le dio un propósito. Y Stephen, enfrentado con su propia mortalidad, tomó una decisión: si el tiempo era limitado, no lo iba a desperdiciar. Regresó al trabajo con una intensidad renovada. Su cuerpo comenzó a debilitarse lentamente, pero su mente, libre de distracciones, parecía volar cada vez más lejos. En Cambridge, Stephen se unió al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica. Fue allí donde comenzó a trabajar en los misterios del universo, la expansión del cosmos, el Big Bang y, sobre todo, los agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. Según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando una estrella muy masiva colapsa, crea una singularidad, un punto con densidad infinita. Pero, ¿qué ocurre realmente en ese límite? ¿Qué leyes rigen en esos extremos? Hawking aplicó las leyes de la mecánica cuántica, que explican el comportamiento de las partículas subatómicas, a los agujeros negros. Y, entonces, en 1974, hizo una predicción revolucionaria. Los agujeros negros no eran completamente oscuros. Emitían una tenue radiación, debido a los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación, conocida hoy como radiación de Hawking,
implicaba que, con el tiempo, los agujeros negros podrían evaporarse. Fue un descubrimiento impresionante, porque unió la relatividad, la mecánica cuántica y la termodinámica en un solo fenómeno. Una hazaña que nadie había logrado antes. Pero además, Hawking planteó una paradoja profunda. Si los agujeros negros desaparecen, ¿qué pasa con la información contenida en ellos? El debate sobre la paradoja de la información sigue abierto, con implicaciones enormes para la comprensión del universo. Hawking no se detuvo allí. Su interés se amplió a los orígenes del universo mismo. ¿Qué ocurrió exactamente en el Big Bang? ¿Y qué había antes? Junto con el físico, James Hartle, propuso el modelo sin bordes, una teoría que sugiere que el tiempo, en los comienzos del universo, se comportaba como una dimensión espacial. Es decir, no había un momento inicial, no existía el antes. El tiempo surgió, junto con el espacio. Esta idea eliminaba la necesidad de una singularidad original. Desde su punto de vista, el universo podía haberse originado espontáneamente, a partir de las leyes de la física. Esto fue controversial, especialmente entre quienes veían en el Big Bang un lugar para insertar explicaciones religiosas. Pero Hawking no pretendía negar la espiritualidad de nadie, simplemente seguía los datos y las matemáticas. También exploró la posibilidad de que existan múltiples universos, con diferentes leyes físicas, en un concepto conocido como multiverso. En uno de sus últimos trabajos, incluso sugirió que podríamos detectar evidencias de otros universos, analizando patrones sutiles en la radiación cósmica de fondo. En 1988, Stephen Hawking publicó una breve historia del tiempo. Su objetivo era explicar los conceptos más complejos de la física en un lenguaje accesible. Contra todo pronóstico, el libro se convirtió en un bestseller internacional. Durante más de 4 años, estuvo en la lista de los más vendidos del Sunday Times. Millones de personas, muchas de las cuales nunca habían leído sobre física, compraron el libro. Algunos lo entendieron, otros lo intentaron. Pero todos reconocieron el valor de su autor, un hombre con un cuerpo inmóvil y una mente infinita. La fama lo llevó a programas de televisión, entrevistas y apariciones culturales. Participó en Star Trek, The Big Bang Theory y fue caricaturizado en Los Simpson. Su presencia mediática ayudó a popularizar la ciencia, pero siempre mantenía el foco en su trabajo y sus ideas. En 2014, su vida fue llevada al cine en la película La teoría del todo, protagonizada por Eddie Redmayne, quien ganó un Oscar por su interpretación. La película mostró su lucha personal, su relación con Jane, sus hijos, sus momentos de oscuridad y, sobre todo, su espíritu inquebrantable. Stephen Hawking habló sobre inteligencia artificial, sobre los peligros de una civilización que no protege su planeta, y sobre la importancia de colonizar otros mundos para asegurar la supervivencia de la especie humana. Creía firmemente en el poder de la ciencia para resolver los grandes desafíos, pero también advertía sobre los riesgos de la arrogancia tecnológica. Decía que, aunque la vida en la Tierra era frágil, nuestra inteligencia podía ser nuestra mayor herramienta de supervivencia o nuestra perdición. Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, a los 76 años. Una vida larga y profundamente significativa, especialmente considerando que había sido diagnosticado para vivir solo 2 años. Fue honrado por científicos, gobiernos, artistas e incluso astronautas. Sus cenizas fueron enterradas en la abadía de Westminster, entre Isaac Newton y Charles Darwin, como reconocimiento a su contribución a la ciencia y a la humanidad. Pero más allá de sus logros académicos, el verdadero legado de Stephen Hawking es el ejemplo que dejó. El de una mente que nunca se rindió, el de una persona que transformó una tragedia en una oportunidad para cambiar el mundo. Nos enseñó que, incluso cuando el cuerpo falla, la imaginación puede volar.
que no necesitamos movernos para viajar al principio del tiempo o al centro de un agujero negro. Y que, mientras haya preguntas que hacernos, siempre habrá razones para seguir. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de uno de los más grandes genios del siglo XX. Que su historia nos recuerde, siempre, que debemos mirar hacia arriba. Hacia el cosmos. Deja tu like y suscríbete si te ha gustado el contenido. Hasta un nuevo vídeo.